Muy buenas tardes. Si alguien me empezó a ver en el anterior, lo tuve que bajar, pero ya estamos acá. Me presento, mi nombre es Aileen Naranjo, me conecto el día de hoy para eh, compartirles algo que han estado preguntando los últimos días, porque bueno, hoy es 18 de agosto y mañana empezamos la tercera generación de descodificación de enfermedades, aunque para mí yo más bien lo ubico como esta parte de la resignificación de la salud y la enfermedad. Es una postura, ¿no?, que surge alrededor de los 70 con un médico alemán, el doctor Girk Hammer, me sé el apellido, la verdad es que el nombre siempre me cuesta trabajo, pero él propone una manera diferente de comprender como tal lo que es la salud y la enfermedad. Lo que es comprender de qué se trata eh, la vida respecto a cómo entendemos o cómo lo que para nosotros significa lo que estamos viviendo. Parecería una cosa un poco absurda, ¿no? Es decir, ¿cómo que para saber qué significa lo que estamos viviendo? Porque él lo que hace es precisamente generar una lógica está mucho más apegada a nuestro organismo como organismo vivo y que, bueno, ahí está toda la parte evolutiva y en la parte evolutiva justamente es donde encontramos las emociones. Y las emociones están ligadas precisamente con lo que es la salud y la enfermedad. Entonces, fíjense, la intención es hacer un in vivo muy pequeñito, básicamente por aquellos que tienen la inquietud de qué se trata el diplomado. Empezamos el día de mañana. Son 4 horas a la semana, en lo que nos vamos a estar viendo una vez más bien sí, 4 horas a la semana en una sola ocasión, una sesión, y durante ese tiempo, por alrededor de 10 meses y medio, es que nosotros trabajamos desde las bases, así lo súper elemental respecto a esta perspectiva, y que evidentemente el cimiento principal es algo que se llama o se conoce como nueva medicina germánica, y es esto que yo les decía del doctor Hammer. Entonces, él lo que hace es una investigación de cómo es que esta parte implica la forma en la que se interpretan las vivencias y se traduce en circunstancias, por así decirlo, arcaicas algunas, que son muy lógicas y que pertenecen, por ejemplo, a todos los seres vivos. Los seres vivos, por ejemplo, lo que hacen es respirar, lo que hacen es reproducirse, lo que hace es alimentarse. Y esos son los tres pilares, como conflictos les llama él. Y no nada más nos quedamos ahí, nosotros como seres humanos también tenemos otra serie de conflictos, como pudieran ser de relación o bien de eficacia, ¿no?, de rendimiento en lo que vamos haciendo, y por supuesto esta parte de la protección del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base, lo primero que nosotros vemos. Sí me tardo un rato y procuro ser lo más clara posible, ¿no? La verdad es que la dinámica que se da en los grupos ha sido muy linda, porque finalmente todas las personas que se acercan a aprender esto tienen justamente esta disposición. Lo trabajamos junto con la escuela que se llama Logoterapia para Todos Metepec. Ellos son evidentemente logoterapeutas, y varias de las personas que han estado conmigo, la mayoría precisamente además son logoterapeutas. Es una herramienta entonces que les funciona para poder comprender la sintomatología de sus pacientes, de esta parte más bien de terapia emocional, etcétera, de logoterapia como para ellos la búsqueda del sentido, y en realidad, que es una frase que sale mucho, les hace mucho sentido la manera en que se comprende, porque se comprende desde un nivel biológico. Revisamos algunos otros antecedentes, como es, bueno, algunos otros decodificadores, ¿no? Está la escuela italiana, ¿no? Está por ahí gente de Francia que ha trabajado con esto, y que se han ido generando varias escuelas como tal. No se le pone el nombre tal cual, porque finalmente son cuestiones de derecho de autor, y hay algunas variaciones. Ustedes se pueden encontrar de forma libre en las distintas plataformas, precisamente algunos de los autores. Uno de los autores es Enrique Corbera, otro de las escuelas es la de Ángeles Bolder. Entonces hay muchas otras formas de tratar de revisar
esa parte. Entonces, el video básicamente es para explicar un poco, que bueno, empezamos mañana. Los costos los había yo solicitado y encuentran también en mi página precisamente la información. Hay que contactar a Estela García o directamente a la directora de Logoterapia para Todos Metepec, para que cualquiera de ellas pueda platicar con ustedes la parte de los costos. ¿Qué les digo? Que, por ejemplo, alguien me preguntaba esta semana, si yo entro a esto, entonces se me quita tal enfermedad. No les puedo asegurar eso, pero les puedo asegurar cosas que sí he visto. ¿Qué es que he visto? Como que cuando yo entiendo qué es lo que detona precisamente mi sintomatología, en el momento en que me encuentro una experiencia de la misma, desde aquí se llama tonalidad emocional, la sintomatología suele disminuir. En ningún momento se les va a sugerir ni siquiera que dejen medicamentos si es que están en una situación de atención médica, ni mucho menos, porque eso son situaciones personales. Sencillamente esto es una manera de entender. Hay otro autor que habla acerca de la lógica biológica del organismo. Entonces, si bien, como yo les decía, es una herramienta que le puede servir a un terapeuta para entender de mejor manera lo que está pasando con alguna persona, es algo que le funciona a cualquier gente. El doctor Hammer era uno de los que, yo creo que de la gente que, habiendo desarrollado tanto conocimiento en un área en particular, si bien al principio solo se daba esta formación a médicos, y posteriormente comenzó a abrirse precisamente a otro tipo de profesionales y a otro tipo de gente, en realidad la intención, y él decía, yo tengo algún manual de él, ¿no? Hay una carta, es una carta, pero es un póster enorme en el que precisamente habla acerca de las cuatro, él lo divide en 4 capas embrionarias, cuáles son precisamente cada una de las estructuras y demás que están relacionadas con esos conflictos, y él decía que todas las familias deberían de tener por lo menos en cada casa tendría que haber una de esas cartas para que la gente pudiera saber de qué se trata la sintomatología que tiene. Porque, por otra parte, bueno, también lo hemos encajonado en que, bueno, se llama de tal forma, ¿no? Es una enfermedad y a veces la gente se identifica con que estoy enfermo de, o bien soy tal cosa, ¿no? Soy diabético, soy hipertenso, y entonces hacemos la enfermedad nuestra, cuando en realidad desde esta perspectiva solo es una sintomatología. Es algo lógico que tu organismo tendría que vivir para poder enfrentar lo que estás viviendo. En ese tema, lo que estás viviendo no solamente es lo que así en el mundo real sucede, sino la forma en la que interpretas. Y ahí me regreso un poquito lo que decía yo al principio, la manera en que tú interpretas las vivencias que tienes es lo que permite que tu organismo requiera ciertas adecuaciones en ciertos órganos o en ciertas funcionalidades y no otras. Pongo el ejemplo, y ese si se animan y se inscriben, finalmente lo van a escuchar de mí. ¿Qué pasaría si existen 4 personas que al mismo tiempo se quedan sin un trabajo? Bueno, lo que sucede con esas personas es que no para todas va a suceder lo mismo. Algunas podrán decir qué bendición que me hayan corrido, ya me tenían harto, ¿no? Y entonces ahora podré hacer otras cosas que yo quería hacer. Algunas personas se sentirán muy devaluadas en esta parte de, ay, es que sí, seguramente mi trabajo no era bueno, y eso les generará otro tipo de sintomatologías, y habrá otro que quede muy furioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas son las que verdaderamente están ligadas con la sintomatología, y tiene que ver con la manera en que lo interpreto, ya decía cómo, pero también con lo que traigo en mi cabeza, no nada más lo que veo, ¿sí? No aquello que me imagino que está pasando, aquello que, es decir, ni siquiera lo veo, pero yo creo que seguramente eso es lo que pasa, ¿no? A eso me refiero con la parte de imaginación, con la parte, perdón, de lo que para mí significa, ¿no? Tiene que ver también con mi interpretación de las cosas, que sería la parte simbólica, y la parte virtual, ¿no? Que les digo que el cerebro trabaja con 4 tipos de informaciones: real, simbólica, ¿no?
imaginaria y la otra es virtual. Yo veo a alguien más que le pasa algo y supongo que a mí también me puede pasar, y entonces ahí es donde me conecto con un conflicto en particular y puedo yo desarrollar la sintomatología. Revisamos cuestiones desde la parte intrauterina, la parte infantil, la parte evidentemente adulta, ¿no? Y bueno, hacemos todo este trabajo, es un trabajo, sí es personal, ¿no? Independientemente de que tú no te dediques a la parte terapéutica, me parece que el poderlo comprender, bueno, primero conocer, ¿no? La comprensión viene con el tiempo, primero conocer, darte la oportunidad de entender. Desde mi perspectiva lo que hace es permitirte estar en paz, porque entonces entiendes que no es que haya algo malo con tu cuerpo, sino en realidad tu cuerpo está generando esta variación, le digo, desde la parte hormonal, ¿no? Desde la parte de la funcionalidad de un órgano, de un sistema, hasta una fractura o un esguince. Entonces, él está haciendo eso porque tú estás interpretando la vivencia de una forma determinada, y eso de alguna manera lo que hace es traerte un poco de paz respecto a lo que tú pensabas que algo estaba mal contigo. No hay nada mal contigo. Y pueden hacerse precisamente estas modificaciones. Entonces, les comento, ¿no? Hola, mi querida amiga Moni y Carlita. Abrazos a las dos que están por aquí conectadas el día de hoy. Entonces, puede entrar cualquier persona. Les digo, trato de explicar las cosas hasta que queden claras. Me apoyo de otros recursos, no nada más es hablar y hablar, sino hacemos todo este trabajo. Hay lecturas, hay otros videos, hay mucho la aportación de las personas desde su vivencia personal y no desde la vivencia, por ejemplo, de la experiencia terapéutica. Es mucho trabajo personal porque nos vamos encontrando cosas y de pronto me resuena, por así decirlo, de caray, ya entendí por qué la piel hace o no hace y demás. Entonces, la parte más importante, el primer módulo evidentemente es la parte de introducción. Trabajamos lo que es básicamente leyes de Hammer y algunos otros autores, y posteriormente el segundo módulo ya le entramos a todo lo que son órganos, sistemas, estructuras, cuáles son las variabilidades, a qué capa embrionaria pertenecen, etcétera, etcétera. Y lo último que vemos es la parte transgeneracional y lo que tiene que ver con el proyecto Misión y Sentido de Vida. Entonces, me encantaría verlos, ¿no? Si ahorita los agarro de imprevisto y no lo tenías considerado, pues bueno, piénsalo. Empezamos el día de mañana, 19 de agosto, por la tarde, de 4 a 8 de la noche. Pero si lo estás viendo una semana o 2 semanas después, no quiere decir que ya no te puedas inscribir. Te puedes inscribir. Habrá cosas que te hayas perdido, los materiales también se los hago llegar en cuanto vamos terminando los temas, no los módulos, los temas, y entonces puedes preguntarme todo lo que necesites, ¿sale? Entonces, pues bueno, ojalá y se anime. La verdad es que en general es una situación que te permite entender la vida de forma diferente y dejar en realidad de lado esta idea de que algo no está bien, ¿no? Y también el comprender incluso las enfermedades de otros, ¿no? También te da bastante paz, ¿no? Ustedes, quienes me conocen y quienes no, pues bueno, ya me voy a balconear un poco. Yo tuve un hermano y él falleció de cáncer en el 2013. Entonces, saber, conocerlo, saber cómo era su manera de haber vivido ciertas experiencias, conocer la parte intrauterina, saber que mi papá estuvo en cierta circunstancia laboral, ¿no? Que finalmente eso tiene que ver con la información genética que se trae al nacer. Eso al menos a mí me dio paz respecto a que, bueno, finalmente él no pudo, no quiso, no supo, ¿no? Nada de esto. Nosotras como familia tampoco lo teníamos muy claro, pero pues bueno, eso era lo que tenía que pasar si no había una modificación en cuanto a la actitud y la manera de entender la vida. Sin embargo, se puede hacer de otra manera. Entonces, la invitación se las dejo. Yo me aviento todo el diplomado, sí. Todavía no se han aburrido. De pronto es
febrero, marzo, y bueno, sí, efectivamente, solo es una vez a la semana, no es tan aburrido, se los prometo, y pues bueno, me encantaría, por supuesto, verlos por allí, ¿vale? Si ustedes consideran que esta información le puede ser de utilidad a alguien, por supuesto que los invitaré a que lo compartan, y les repito, empezamos mañana, 19 de agosto del 2021, por la tarde. Pero si lo estás viendo 1 o 2 semanas después y te interesa y consideras que esto podría ser importante para ti, dale. Búscanos, busca a Estela, busca a Raquel, me puedes buscar a mí e inscríbete. Carlita, te dejo un abrazo, ya te quiero ver, ¿vale? Cuídense mucho a todos los demás, gracias, hasta luego.